Hola, muy buenos días a todos. Una muy bienvenida a nuestro nuevo invitado, Rodrigo Díaz Lluvere, que nos acompañará durante esta sesión sobre los comentarios que más adelante indicaremos a través de Marcelo. Muy buenos días, Rodrigo. Buenos días, Marianela. Y muy buenos días, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Buenos días, sí, bueno, regresamos de la pausa musical. Estamos en Vamos Somos Chilenos y como bien nos adelanta Daniel, estamos hoy con Marianela, concejala por Valparaíso, estamos con Daniel de la Hoz, que es capitán de navío en retiro y abogado, y se nos suma a esta parte del programa Rodrigo Díaz Llovero, periodista y abogado de profesión. Rodrigo en el año 2018 presentó un recurso de protección por los problemas de vandalismo y de amenaza a la convivencia en la Plaza Aníbal Pinto, recurso que fue acogido marcando un precedente en materia para el resto de la ciudad. Además es parte del directorio de la Fundación Puerto para Ciudadanos y de la Fundación Humanos Derechos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bienvenido a Radio Portales. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Saludos a Daniel, a Marianela. Y ¿Qué tal, muchas gracias. Rodrigo? Hola, hola, gracias por la invitación y también saludar a los que estén sintonizando a esta hora este programa. Genial. Bueno, vamos a pasar de lleno al tema que nos convoca. Como hice parte de tu presentación, tú estuviste muy vinculado a estos recursos de protección que se hizo en contra de todos estos problemas de vandalismo y amenazas a la convivencia, pero además estás muy vinculado al tema de derechos humanos y ahí me gustaría que conversáramos un poco, ya que durante estos últimos años, especialmente desde el estallido social, algunos han querido crear una falsa dicotomía entre orden público y derechos humanos. Es decir, buscaban instalar una idea o una falsa idea de que para lograr restablecer el orden público y contrarrestar el vandalismo que vivimos sí o sí significaba violar los derechos humanos. Eso, Bueno, sin duda, generó un debilitamiento importante en el legítimo uso de la fuerza y en el trabajo que realizan carabineros. Incluso nuestro alcalde colaboró bastante en esto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo seguiste también estos antecedentes y estos hechos durante estos años? ¿Y cómo crees que podemos romper con esa falsa dicotomía, Rodrigo? bueno, quiero dar las gracias por el tema, porque este es un tema crucial que exige una discusión con la mayor honestidad posible, algo que se echa mucho de menos en este momento. Yo creo que pocas veces en mi vida me ha tocado ver un momento de tanta deshonestidad como el que estamos viviendo hoy día en Chile. Es uno de los grandes, grandes, grandes problemas para poder construir un país mejor. Desde la mentira no se construye absolutamente nada. Dicho eso, efectivamente es una falsa dicotomía, tal como reza tu introducción. Vale decir, el orden público no solo no está reñido con los derechos humanos, sino que es un presupuesto indispensable para la protección y garantía de estos derechos esenciales de todas las personas. El orden público es aquel que torna predecible mínimamente la vida dentro del espacio público, es decir, uno puede anticipar mínimamente la conducta propia y la ajena en una ciudad, y eso es lo que nos permite salir a la calle, porque yo salgo a caminar a las calles de la ciudad de Valparaíso bajo la premisa de que si lo hago no me va a ocurrir nada. Voy a poder llegar a mi oficina y mi oficina va a estar en pie, no va a estar quemada. Es decir, si uno no pudiese anticipar mínimamente la conducta de cada día, la vida se torna imposible y ello hace estéril, casi vuelve absurda, toda pretensión de proteger cualquier derecho que tengan las personas. Entonces, orden público es una garantía, una conditio sine qua non para alcanzar la debida protección de todos los derechos de las personas, eh, incluyendo, por supuesto, estas garantías esenciales. Dicho eso, aquí en este tiempo uno ha visto que los derechos humanos, que son extremadamente importantes, yo anticipo, yo he dedicado parte de mi acción también a lo que ha sido el tema de la defensa de los derechos humanos, especialmente por situaciones que acaecieron eh, en otro momento de la historia de Chile. ¿Mm? Y hay que distinguir, por lo tanto, lo que son la teoría y el fundamento de los derechos humanos como una garantía de que la población en general no puede ser objeto de una amenaza latente
perpetrada por el Estado, que organice parte de su propia estructura para ir en contra de un determinado conjunto de personas, eso es algo inadmisible. Pero eso es una situación que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se vivió en Chile en el año 2019. Y yo creo que lo que ocurrió en Chile en este tiempo ha sido una instrumentalización de los derechos humanos que le hace un flaco servicio al concepto y a la causa y al trabajo que se ha venido haciendo en Chile en materia de derechos humanos, porque los desprestigia finalmente. Y digo, se han usado instrumentalmente como una herramienta para inutilizar o neutralizar la tarea del orden público, la labor de las propias policías, y también como un instrumento para tratar de deslegitimar un gobierno, es decir, para, por supuesto, llegar al poder otro sector. Usar los derechos humanos como una herramienta para alcanzar el poder a mí me parece inaceptable. Pretender comparar la situación del año 2019 con lo que ocurrió en Chile, cuando existieron centros de detención y tortura, policías secretas, comparar eso con lo que ocurrió en el 2019 es inmoral. Y esto yo lo he conversado con colegas que se dedican también a patrocinar causas en materia de derechos humanos por hechos ocurridos el año 73 y siguientes que ocurrieron en Chile, digamos. Y todos hemos llegado más o menos a una visión similar. Comparar esto, pretender hablar de que en los tiempos del gobierno de Sebastián Piñera hubo una dictadura en Chile, es simplemente aberrante. Dejando ese punto, quiero agregar algo más. ¿Solo el Estado viola los derechos humanos? Respuesta, no. Cuando el Estado asume la obligación de proteger los derechos humanos y de garantizarlos, es decir, prevenir que las violaciones a los derechos humanos ocurran en el tiempo, solo se refiere a que el propio Estado debe inhibirse de ejecutar aquellas conductas que pueden poner en riesgo estos derechos, no. El Estado también debe ponerle coto a las actividades de grupos de particulares que pueden amenazar o llegar a una transgresión efectiva de los derechos humanos de las distintas personas que viven en una sociedad. Y por lo tanto, si hay un conjunto de personas que se ha dedicado a destruir los bienes públicos, a quemar plazas, a incendiar iglesias, a amenazar o amedrentar personas, si el Estado no pone coto a ese tipo de conductas de particulares, el Estado no está contribuyendo a la protección de los derechos humanos. Este es otro tema que hay que desmentir. Hace mucho rato que en el ámbito internacional está ampliamente aceptado que los particulares también pueden violar derechos humanos. Y esto vale tanto para una corporación transnacional que puede poner en riesgo los derechos de agua o el acceso al agua de las distintas comunidades que pueden vivir dentro de un país, vale para ellos, también vale para bandas u organizaciones criminales o irregulares. Por lo tanto, vamos a decir que si en octubre de 2019 hubo un conjunto no menor de personas que pusieron en grave riesgo la seguridad de los demás, si el Estado no hubiese intervenido, por supuesto que se habría hecho también cómplice de haber violado derechos humanos, porque esos grupos de particulares vulneraron derechos humanos en Chile. Y eso hay que decirlo así, fuerte, que de manera categórica. Otra cosa muy distinta es que cuando cualquier fuerza policial se ve sobrepasada en la tarea de control del orden público, pueden ocurrir situaciones lamentables como las que pasaron en Chile, que deben ser investigadas, con la diferencia, con otras etapas de nuestra historia, que aquí tenemos una fiscalía, que aquí tenemos poderes independientes, que incluso tenemos un INDH y otro tipo, Defensoría de la Niñez y otros entes que no se han comportado precisamente a la altura de lo que uno esperaría de ese tipo de institutos, digamos, y baste con ver las declaraciones del expresidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con una fuerte crítica hacia el propio organismo que le tocó presidir. Entonces, yo podría decir, para terminar esta intervención, y perdonen que me haya extendido, que sí, la tarea del orden público fue esencial. Aquí hubo una policía que se vio sobrepasada y que además se vio, vamos a decir,
inutilizada con una instrumentalización que se hizo del concepto de derechos humanos. Las investigaciones que se han realizado sobre el actuar de la policía que pudo haber causado un daño a las personas, a mí me parecen muy bien, y si se establece la responsabilidad debe aplicarse la condena. Pero este es un contexto que se parece mucho, por ejemplo, a lo que ocurrió en Francia, con motivo de las manifestaciones de los chalecos amarillos en París. Si uno revisa la estadística, en París hubo gente que perdió los ojos, hubo gente con lesiones graves en la cabeza, lesiones graves en otras partes del cuerpo, e incluso hubo gente que perdió las manos, porque la policía francesa está autorizada a portar granadas. Ahora, la diferencia con Chile es que a nadie se le habría ocurrido plantear la refundación de la policía francesa, por ejemplo. Bueno, Rodrigo, lo voy a dejar para... excelente. No, a mí me gustaría, ahí, Daniel, que tú también nos comentaras un poco, porque en definitiva lo que señala Rodrigo es algo que vimos todos desde el 2019 hasta la fecha. Hoy sí hay una cierta revalidación a Carabineros, sobre todo por los niveles de inseguridad que hay, pero no hay que olvidarse que en distintas encuestas y distintos estudios que habían, la crisis de confianza que vivió la institución de Carabineros fue gravísima. Eso generó obviamente un problema a la hora de que Carabineros ejerciera el uso de la fuerza que es legítima, que ellos tienen la legitimidad para hacerlo. Y eso obviamente dificultó un poco el trabajo, pero además ha existido una cierta discusión en torno a lo que es la legítima defensa. No sé cómo también lo ves tú, Daniel, y cuáles son tus comentarios respecto a todo este fenómeno que estamos viendo. Y mira, primero que nada, no puedo estar más de acuerdo con Rodrigo en cuanto a lo que es la vulneración de los derechos humanos. Eh, Hay una cosa que no concuerdo mucho en referirse a los hechos del 19 de octubre como un estallido social. Realmente fue un estallido delictual con toda la de la ley. O sea, desgraciadamente el periodismo que juega en contra de nosotros le llama estallido social y la misma gente del gobierno lo llamó como estallido social como una manifestación de descontento de la población, lo que no es cierto. Realmente fue un acto delictual. Ahora, se ha generado, y desde esa época se implementó y se incoó en la población que las únicas personas que vulneraban los derechos humanos eran los agentes del Estado, lo que también es falso. Los derechos humanos le pertenecen a todas las personas. Y lo otro que instauró también el gobierno y el periodismo es que la represión que hace Carabineros para imponer el orden público es una abierta vulneración a los derechos humanos, lo que también es falso. Lo que hace Carabineros cuando actúa es restablecer el orden público y proteger a las personas, que es el deber que tiene el Estado a través de la Constitución en su quinto inciso del artículo primero, dar protección a la población. Pero desgraciadamente la izquierda radicalizada y el comunismo han dicho de que realmente el reprimir y el imponer el orden público es una abierta vulneración a los derechos humanos. Quiero hacer presente también aquí que los derechos humanos nacen de lo que dice el primer inciso de nuestra Constitución. ¿Ah? Somos iguales en dignidad y derecho. Los derechos humanos se fundan en la dignidad de las personas. ¿Y qué significa eso? Que las personas son dignas. Y cuando uno dice que son dignas, es que tienen el derecho a la libertad. Por ejemplo, a la libre circulación por su país. Nadie le puede interrumpir esa libre circulación. Pero cuando yo le interrumpo la libre circulación porque hubo un grupo de particulares que estimó que cierto camino debe ser cortado, estoy vulnerando los derechos humanos, estoy afectando la dignidad de esa persona. Escuché la otra vez en una entrevista que le hizo Juan Manuel Astorga a la diputada Carol Cariola y le hacía presente respecto de el que baila pasa. Y le preguntaba a la diputada, ¿no cree usted que eso es una vulneración de los derechos humanos? No, de ninguna manera, no es una vulneración, pero ¿cómo? Le está interrumpiendo la libre circulación, está afectándole su libertad que le otorga la Constitución. No, sí, Mirce, en realidad lo que pasa es que cuando se vulneran con respeto no hay problema. Ese es el concepto que tiene el comunismo respecto de lo que es la dignidad de las personas y lo que es la vulneración de los derechos humanos. Ahora, volviendo al tema principal que tú presentas, Carabineros es una gran institución, es una institución que merece el máximo respeto porque es la que todos los chilenos confiamos. Es la institución que nos puede defender
ante la delincuencia, ante el terrorismo y ante todo este grupo de personas que pretenden subvertir el orden institucional y el de la República. Carabineros merece nuestro máximo respeto. Y ahí hablando de la legitimidad y el uso de la fuerza, bueno, debemos recordar de que el Estado tiene el monopolio de las armas y por ende tiene el uso legítimo de la fuerza, de las armas. Y aquí yo quiero referirme a lo que es algo que ha circulado y lo han hecho mucho presente los periodistas y personal, gente de gobierno y mucha gente que hablan de la proporcionalidad en el uso de las armas. En nuestro ordenamiento jurídico, en ninguna parte se habla de proporcionalidad en el uso de las armas. De lo que se habla es de la racionalización. Así que cuando dicen de que en realidad si al carabinero le pegan con un fierro, el carabinero debe defenderse con otro fierro. Eso no es así. Lo que habla es de la racionalidad y el carabinero está autorizado para usar su arma y defender su vida. El carabinero, debemos decirle a la población que nos está escuchando, que del momento que sale de su casa está expuesto a perder la vida. Y por ende, per se, tiene el derecho a la legítima defensa. Y por eso es que el Estado le entrega un arma para que pueda defenderse él y pueda defender a terceros, como lo consigna nuestro Código Penal. Entonces, Carabineros no puede decir, digamos, como me están atacando con un palo, no puedo usar mi arma porque en realidad no tengo un palo. Pero si a un carabinero lo están atacando 5 personas con un fierro, indudablemente que su vida está en peligro y él tiene el uso legítimo de usar su arma de fuego en forma racional. A lo mejor no podrá disparar, qué sé yo, un cargador completo contra una persona, pero sí podrá herirlo para dejarlo invalidado de seguir produciendo el ataque. Entonces, escuchaba en la mañana yo al general Yáñez, que lo entrevistaban en un programa estos matinales de la mañana, y decía, mire, el carabinero que usó su arma para defenderse de una agresión de una persona que lo estaba amenazando con un ladrillo, le disparó a una pierna y hoy día está declarado, lo están juzgando como imputado. O sea, en realidad puede ser procesado por haber infringido la ley. Entonces, ¿qué respaldo tiene Carabineros? Yo creo que el Estado debe darle el respaldo suficiente a Carabineros y el Poder Judicial actúa en el mismo sentido, entregarle las armas y los medios suficientes para que pueda enfrentar a la delincuencia. El enfrentamiento a la delincuencia indudablemente que tiene que ser con un poder de fuego o un poder ofensivo mayor al delincuente. ¿Y qué es lo que decía el general Yáñez en la mañana? Resulta que nuestros carabineros, como gente del Estado, tienen que cumplir estrictamente como dice y establece la ley, que es lo que está en nuestra Constitución en los artículos 6 y 7. Pero resulta que el delincuente puede hacer lo que quiera. Entonces, indudablemente que nos deja en una situación de desventaja. Carabineros debe actuar con una fuerza mayor a la del delincuente. Hoy en día, desgraciadamente, los delincuentes tienen armas de fuego de mucho mejor calibre y más alto que la que usa Carabineros. Entonces, cuando un carabinero tiene que enfrentarse con terroristas, con narcotraficantes, con delincuentes, estos tienen ametralladoras, fusiles automáticos de alto calibre, y el carabinero solamente tiene una pistola 9 milímetros Parabellum, con 6 tiros, y no tiene más, contra un arma que tiene 40, 50, 60 tiros en su cargador. Entonces yo creo que aquí hay que hacer presente que Carabineros debe tener el respaldo, Carabineros debe usar sus armas en reponer el orden público contra la delincuencia. Marianela, y en ese sentido, ¿cómo lo ves tú en Valparaíso, una comuna que también estuvo muy azotada por la violencia, no solamente en octubre, sino que desde antes Todos los días. y hoy se ha prolongado? Uno ve los distintos informes de carabineros y los delitos con violencia han aumentado. ¿Cómo ves también el trabajo, sobre todo con un alcalde que en su momento también fue bastante crítico, incluso presentó un recurso contra el general de carabineros y frente al intendente del momento? Sí, claro. el trabajo? La verdad que acá en Valparaíso se ve la delincuencia, está desatada, porque lo he dicho un montón de veces, tanto en las partes altas de Valparaíso como en el centro mismo. Tuvimos 2 acuchillados hace un par de semanas que fallecieron en el Parque Italia, tuvimos un tiroteo cerca en Bellavista, resultan personas inocentes dañadas y heridas por personas inescrupulosas que andan usando armas y, como bien decía
Daniel, los delincuentes andan con el calibre de las armas que ellos usan, es muy alto, es armamento de guerra, además de usar mucha arma blanca, porque si se les acaban las balas andan con arma blanca y no una, sino que unas varias, y no andan de a uno, son de varias personas que andan. Entonces, el derecho a vivir sin miedo en Valparaíso al menos no existe, pero si nos ponemos a mirar el país de Arica a Punta Arena tampoco existe, porque en todas partes la delincuencia está desatada. Lamentablemente tenemos a una policía, a nuestros carabineros de Chile, nuestros queridos carabineros de Chile, que es una institución muy noble, que yo, la verdad que yo los respeto pero enormemente y siempre los felicito cuando voy por la calle y veo un carabinero, un carabinero, una pareja de carabineros, y le digo, bien carabinero, aunque me digan que soy loca, pero no importa, yo siempre los respaldo. Ahora, de lo que comentó Rodrigo, me parece que sí, Carabineros estuvo en una crisis, pero no fue la institución de Carabineros que estuvo en crisis, fue por culpa de personas que estaban dentro de la institución y que cometieron eh, eh, desvío de dinero, robos o como quiera llamársele, pero no fue la institución de Carabineros la que hizo eso, sino que fueron personas y esas personas ahora están siendo procesadas. En cuanto a la proporcionalidad, claro, estoy absolutamente de acuerdo con Daniel. O sea, si los delincuentes tiran piedra, Carabinero no puede devolver piedra. Tiene que ser superior para poder calmar la situación, porque si no, no se puede, tiene que ser una represión mayor. Es cuestión de que miremos la policía alemana, por ejemplo, la capacidad de la policía alemana el actuar de la policía alemana es impresionante, porque ya va a una primera línea, hace la represión de los delincuentes, luego esta línea que está atacando o está defendiendo a la población se retira y viene una segunda línea y así sucesivamente hasta que logran parar la situación. Si hubiésemos tenido la formación o las tácticas de la policía alemana, el 19 de octubre habría sido muy diferente. Pero la verdad que creo que me llama la atención de ese carabinero que disparó cuando lo estaban atacando o estaban amenazando con un ladrillo, le disparó una pierna y que ahora esté declarado imputado, porque Boric salió públicamente a decir que estaba bien lo que había dicho. Entonces me llama mucho la atención que ahora esté como imputado. Bueno, una de las tantas volteretas de presidente de la República. Bueno, decir que como ciudadanos común y corriente no tenemos derecho a caminar a caminar por las calles sin miedo, porque la verdad la dignidad nuestra no está tomada en consideración. Sin embargo, los delincuentes andan por doquier haciendo de la suya y lamentablemente Carabinero no tiene las facultades, no tiene el permiso del ministerio para poder usar las armas como corresponde. Bueno, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Me gustaría Va muy rápido. Sí. Hacer la última pregunta, Rodrigo, antes de terminar. Rodrigo, ¿cuáles crees tú que son los principales desafíos que también vamos a estar viendo respecto a todo este tema de derechos humanos, seguridad, orden público, sobre todo con un gobierno que, como dice Marianela, de repente tiende a decir A y terminar haciendo B? Bueno, en materia de derechos humanos propiamente tal, el desafío es terminar con la instrumentalización. Es necesario recuperar Mira, todo esto que hemos hablado, ¿sí? Al final el problema del carácter prudencial de las actuaciones de las policías o de otros grupos dentro del país es un problema que más que todo es de la apreciación que las autoridades legítimas deben realizar este tipo de actuaciones. Es decir, es la autoridad la que tiene que calificar prudencialmente si las actuaciones de las policías dentro del Estado se subordinan, se circunscriben a criterios de
proporcionalidad, legalidad, necesidad. No, no es que el policía tenga que estar en ese minuto, el carabinero, determinando si su acción es proporcional o no. El carabinero actúa según protocolos para los que está formado y entrenado, bajo las hipótesis y con las reacciones y la necesidad de emplear determinados medios que él le han enseñado. Ahora, el problema es cuando la autoridad no respalda. El problema es cuando la autoridad entra a calificar, a veces incluso apresuradamente, que ese tipo de actuaciones no es legítima. O que un sector político lo haga movido por el deseo inconfesado de querer llegar al poder, destruyendo, desmoronando, dando la legitimidad, etc. Entonces, el tema en materia de derechos humanos, el desafío es ir al equilibrio, volver a poner los derechos humanos dentro del ámbito que le pertenece. Y en materia de orden público, yo creo que tiene que haber un consenso de todas las fuerzas políticas, porque este es un problema político, en que si no tenemos orden, ningún otro derecho, ninguna otra elemento propio de un sistema democrático será posible. El orden es la condición indispensable para que todas las libertades dentro de una democracia puedan ser vividas. Si no tenemos orden, no tenemos nada. Entonces, falta que algunos sectores políticos especialmente comprendan esto y le demos todo el respaldo que merece con recursos, dotación, etcétera, a nuestras fuerzas de orden y seguridad. Bueno, con Totalmente esa de acuerdo. reflexión estamos en la hora, lamentablemente tenemos Se que nos cortar. fue de Así nuevo. que, sin duda, Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te vamos a estar invitando porque este tema va a seguir en discusión, así que muchas gracias. Y bueno, a todos los auditores que nos escuchan hasta ahora, agradecer su preferencia y nos vemos la próxima semana en Vamos Somos Chilenos. Que estén muy bien. Bueno, chao. Que estén muy bien. Chao, Chao, chao. chao.